Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre el tercer mandamiento. Fíjate en el sábado para santificarlo. Se debe distinguir entre el verdadero descanso y la evasión, tan común en nuestros días. Hoy se intenta evadir la realidad buscando una diversión que oculte nuestro descontento. El sentido del auténtico reposo lo encontramos en las palabras del Éxodo. Dios hizo el mundo en 6 días y el séptimo descansó. Ese descanso es la alegría de Dios por su creación, que era muy buena. Para nosotros cristianos, el día del Señor es el domingo. El día del Señor es el domingo. Y en la Eucaristía, que significa dar gracias, se encuentra el culmen de esa jornada de contemplación y bendición en la que acogemos la realidad y alabamos al Señor por el don de la vida, dándole gracias por su misericordia y por todos los bienes que nos concede. El reposo es también un momento propicio para la reconciliación, para confrontarnos con las dificultades sin escapar de ellas, para encontrar la paz y la serenidad de quien sabe valorizar lo bueno que tiene, incluso en el lecho del dolor o en la pobreza. Hace unos años prediqué una serie de temas en una semana de oración en nuestra Universidad Adventista del Plata, en Argentina. Fue una serie sobre los mensajes de los 3 ángeles. Abreviada, eran menos temas, pero el tema central era estudiar las frases de los mensajes de los 3 ángeles. Uno de los temas que presenté se basó en la ramera de Apocalipsis, el capítulo 17. La noche que prediqué ese tema, le avisé a los que estaban escuchando que iba a dar solo las características de la ramera, pero que no iba a identificar cuál poder era representada por la ramera. Presenté esa noche las características, todas las características. Una ramera es una iglesia apóstata, es una iglesia que ha dominado a las naciones, una iglesia que se entremezcla con los sistemas políticos, sus colores son púrpura y escarlata, tiene mucho oro y plata y piedras preciosas, tienen hijas que nacieron de ella. Di todas las características, pero no dije a qué sistema apuntaba. El siguiente día estaba en las entrevistas privadas con los alumnos, como siempre sucede cuando uno da una semana de oración en una institución adventista. Entró una enfermera que no era adventista y me dijo: pastor, usted anoche en el tema que predicó me ofendió porque habló mal de mi iglesia. Le dije con todo respeto: por favor, perdone, pero yo no mencioné anoche ningún nombre de ninguna iglesia. Ella me dijo: sí, pero por las características que usted presentó se sabía que estaba hablando de la iglesia católica. La miré y le dije: bueno, si las características, sin yo decir qué sistema es, usted ya sabe cuál sistema es, entonces tal vez debe prestarle atención a lo que enseña la Biblia. Continué la conversación y le pregunté: según la Biblia, ¿cuál es el día que nosotros debemos reposar? ¿Cuál es el día de reposo? Ella me dijo: el domingo. Le pregunté: ¿ha leído usted alguna vez los 10 mandamientos? Me dice: sí, claro, yo los he leído muchas veces. Yo soy catequista, yo enseño el catecismo. Le dije: según la Biblia católica, ¿cuál es el día de reposo en los 10 mandamientos? Me dice: el domingo. Le dije: ¿cómo que el domingo? Usted dice que ha leído los 10 mandamientos en la Biblia católica. Y entonces saqué mi Biblia
Reina Valera, le dije, no tengo un ejemplar de la Biblia católica, pero le puedo asegurar que la Biblia católica lee igualito que la Biblia de la cual voy a leer. Y le leí el cuarto mandamiento. Se quedó un poco con la boca abierta. Y luego le dije, para ponerla a pensar, le dije, acabo de leer en la Biblia que el día de reposo es el sábado. El Papa dice que el día de reposo es el domingo. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Le creemos a la Biblia o le creemos al Papa? Terminó la conversación, tuve una oración con ella. Me dijo, pastor, yo tengo que ir a hablar sobre este asunto con mi obispo. No la volví a ver. No sé si ella pensó y reflexionó sobre lo que yo le dije, si habló con su obispo y si finalmente aceptó el sábado. Lo sabremos cuando Cristo venga. Si la semilla que sembré logró alcanzar su corazón. La Biblia nos habla de un cuerno, y ya hemos visto esto, que intentó y pensó cambiar la ley de Dios. Vamos a leer ese versículo donde se describe el cuerno pequeño que hemos identificado como Roma papal. Hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Ahora, yo he mencionado anteriormente que el gran conflicto final va a tener que ver con el asunto de autoridad. Si usted observa el sábado, está reconociendo la autoridad del que creó el sábado como día de reposo y recibirá el sello de Dios. Si por el otro lado guarda el domingo en obediencia al poder que dice haber cambiado el día del sábado al domingo, está aceptando la autoridad del poder que profesa haber cambiado el día. Y el libro de Apocalipsis dice que sobre tal persona, que Dios no lo quiera, caerá la ira de Dios sin mezcla de misericordia. Es un mensaje urgente. O recibir el sello de Dios o recibir la marca de la bestia. La señal de autoridad de Dios, que es el sábado, o la señal de autoridad de la bestia, que es la observancia del domingo, el cambio en el día de reposo. El mensaje del tercer ángel advierte en contra de adorar a la bestia, su imagen, y en contra de recibir la marca. Ahora queremos mirar un documento interesante que escribió el Papa Juan Pablo II. Este documento, que se llama Dies Domini, que significa el Día del Señor, fue presentada por él en el Vaticano el 31 de mayo en la solemnidad del Pentecostés en el año 1998, ya hace algunos años. Lo que queremos hacer es ver lo que dice la Biblia y ver lo que dice el Papa Juan Pablo II en la carta pastoral Dies Domini, para ver si lo que dice la Biblia y lo que dice el Papa concuerdan, o para ver si están en contradicción. Vamos a hacerlo a manera de preguntas y respuestas. Primero le vamos a preguntar a la Biblia y luego le vamos a preguntar a Juan Pablo II en su carta pastoral. La primera pregunta se encuentra en la página 256. Según la Biblia, ¿cuál es el día que Dios bendijo y santificó? ¿Cuál es el día del Señor? Según la Biblia. Vamos a leer varios versículos. Génesis 2, 2 y 3. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día
séptimo. Me da la impresión de que Él quiere que sepamos que el sábado es el séptimo. Y lo santificó, porque en Él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Éxodo 28 al 11, el cuarto mandamiento repite el mismo pensamiento, que el séptimo día, sábado, es el día de reposo de Dios, el día que Dios bendijo y santificó. Dice allí, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día, ¿el cuál? El séptimo día es reposo para los judíos. No. Para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Cuál es el día que Dios bendijo y santificó? El séptimo. Marcos 2, 27 y 28 nos dice cuál es el día del Señor. Dice allí, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿De cuál día es Jesús Señor? Del día de reposo. ¿Y cuál es el día de reposo? El séptimo, el sábado. Ahora, ustedes notarán que en la versión Reina Valera dice día de reposo, donde aparece la palabra sábado. Lo ha hecho para hacer indefinido lo que la Biblia deja muy definido. Cuando hicieron este cambio en la versión Reina Valera 60, porque en la versión de 1909 dice sábado, no dice día de reposo, la Iglesia Adventista protestó, porque la Iglesia Adventista ha apoyado mucho a las sociedades bíblicas. Y finalmente la Iglesia Adventista estuvo de acuerdo con algo, y es que se pusiera un asterisco al pie de la página a donde dice aquí equivale a sábado. Pues si equivale a sábado, pon sábado. ¿Para qué vas a poner un pequeño asterisco al pie de la página? Es la palabra sábado la que se usa. Noten Isaías 58, el versículo 13 y el versículo 14. Si retrajeres del día de reposo, nuevamente debe ser sábado, si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad, ¿en qué? Mi día santo, está hablando Dios, y lo llamares delicia, el día santo glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Cuál es el día de Jehová? ¿Cuál es el día que le pertenece a Dios? El sábado. Lo dice clarito. Ahora nos preguntamos, según Juan Pablo II, en su carta pastoral Dies Domini, ¿cuál es el día del Señor? El día de descanso, que se está refiriendo al domingo aquí, es tal ante todo porque es el día bendecido y santificado por Dios, o sea, separado de los otros días para ser entre todos el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor según Juan Pablo II? El día del Señor es el domingo, día bendecido y santificado por Dios, según él. Me gustaría saber cuál versículo de la Biblia dice que el domingo fue santificado y bendecido por Dios. Samuel Bacchiocchi, hace algunos años, quien sacó su doctorado en la Gregoriana, allá en Roma, escribió muchos libros sobre el sábado, murió hace unos años, escribió lo siguiente: si Pablo o algún otro apóstol hubiera intentado promover el abandono del sábado, que era una institución milenaria profundamente arraigada en la conciencia religiosa del pueblo, para reemplazarlo con la observancia del domingo, se hubiera levantado gran oposición por parte de los judíos cristianos, como sucedió en el caso de la circuncisión.
La falta de cualquier eco de controversia en cuanto al sábado y al domingo en el Nuevo Testamento es una evidencia contundente de que el inicio de la observancia del domingo fue un fenómeno post-apostólico. ¿Ustedes creen que si Pablo y los apóstoles hubieran dicho ya no hay que guardar el sábado, hay que guardar el domingo, no encontraríamos nada en el libro de Hechos de los Apóstoles donde los judíos protestan? Si protestaron en cuanto a la circuncisión, no hubieran protestado en cuanto al sábado. Ahora, la segunda pregunta. Según la Biblia, estamos en la mitad de la página 257, según la Biblia, ¿cuál es el día que está en el mismo centro de todo culto y adoración? ¿Qué día distingue al creador de sus criaturas? Vamos a ver qué dice la Biblia. Apocalipsis 14, 6 y 7. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y ahora escuchen, ¿cuál es el centro de culto y adoración? Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿De dónde viene este lenguaje? Del cuarto mandamiento, y aún más atrás, ¿de dónde viene? Del relato de Génesis. ¿Y cuál es la señal en el cuarto mandamiento y en el libro de Génesis de adoración al Creador? El sábado. Así que claramente el sábado está en el centro mismo de la adoración y el culto, porque el sábado es lo que distingue al Creador de sus criaturas. Éxodo 20:11 dice lo mismo. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado, que es día de reposo, y lo santificó. Yo pregunto, cuando estemos en la tierra nueva, ¿qué día vamos a guardar? ¿Qué día vamos a ir a adorar a Jehová? ¿Cuál va a ser el día del centro de la adoración a Jehová? Isaías 66, 22 y 23 dice: porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos los judíos. No dice los judíos, dice vendrán todos. En el hebreo dice vendrá toda carne. ¿A qué? Adorar delante de mí, dice el Señor. ¿Cuál es el centro de todo culto y adoración? El sábado, porque el sábado es la señal que distingue al Creador de sus criaturas. Pero ¿qué dice el Papa Juan Pablo II en su carta pastoral Dies Domini? En la página 258, Dies Domini, párrafo 19, dice: esta profunda relación del domingo con la resurrección del Señor es puesta en relieve con fuerza por todas las iglesias, tanto en Occidente como en Oriente. En la tradición de las iglesias orientales en particular, cada domingo es Anastasimos Gemera, el día de la resurrección. Y precisamente por ello es el centro de todo culto. Según Juan Pablo II, ¿cuál es el centro de todo culto? El domingo, no el sábado. Vamos a la pregunta número 3. Según la Biblia, ¿cuál es la señal entre Dios y su pueblo? Ezequiel 20:12. Y les di también mis días de reposo, mis sábados. Voy a decir sábados de ahora en adelante, porque eso es lo que dice en el hebreo. Y les di también mis sábados, para que fuesen por, ¿qué cosa? Señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. En el versículo 20 dice: y santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Cómo sabemos que Jehová es nuestro Dios? Porque observamos el sábado como señal. Ahora la pregunta clave es:
según Juan Pablo II, en Dies Domini, ¿cuál es la señal que distingue al verdadero pueblo de Dios? Dies Domini, párrafo 21. El libro de Apocalipsis testimonia la costumbre de llamar a este primer día de la semana el día del Señor. De hecho, esta será una de las características que distinguirá a los cristianos respecto al mundo circundante. ¿Qué distingue a los cristianos del mundo circundante según Juan Pablo II? El domingo, que él dice que es el día del Señor. Ahora, ustedes van a encontrar debajo de esto unos comentarios muy importantes. Según los estudiosos de la cronología bíblica, el libro de Apocalipsis y el Evangelio según San Juan se escribieron más o menos al mismo tiempo, al final del primer siglo. En ninguno de los libros que escribió Juan aparece la expresión domingo es el día del Señor. En ninguna parte dice que es un memorial de la resurrección. En ninguna parte dice que el domingo es santo. En ninguna parte dice que es el día de reposo. En ninguna parte dice que se debe ir a la iglesia o que se debe honrar porque Cristo resucitó ese día. En ninguno de los escritos de Juan, ni en Apocalipsis, ni en el Evangelio según San Juan. Es más, unos 100 años después de la resurrección de Jesús, la iglesia honraba la resurrección anualmente. No semanalmente, anualmente, celebrándolo el día de la Pascua, el 14 de Nisan. No importaba en qué día de la semana caía la resurrección. Hasta fines del primer siglo se observaba anualmente en el día en que se celebraba la Pascua. Pero en el segundo siglo de la historia de la iglesia, el obispo Víctor excomulgó a los cristianos en Asia por no conmemorar semanalmente la resurrección, los domingos. Ahora, en los párrafos 20 y 21 de su carta pastoral, Juan Pablo II cita todos los textos de los evangelios que dicen que Jesús resucitó el domingo. Dice allí, en todos los evangelios, que Cristo resucitó el domingo. Los usa para defender la observancia del domingo, pero sencillamente la Biblia dice que Cristo resucitó el domingo. No dice que es santo, ni que debemos ir a la iglesia, ni que es el día del Señor. Hace una lista Juan Pablo II de todo lo que pasó el domingo. Dice, Jesús caminó a Emaús con 2 seguidores el domingo. Se encontró con los 11 apóstoles el domingo en la noche, que dicho sea de paso, si fue domingo en la noche ya era lunes. Una semana después apareció a los 11 otra vez el domingo. El día del Pentecostés fue el domingo. Allí cayó el Espíritu Santo un domingo. Se hizo la primera proclamación del Evangelio el domingo. Los primeros bautismos fueron el domingo. Y cualquier persona que no estudia la Biblia ve todas esas cosas que el Papa menciona como ocurriendo el domingo y dice, pues el domingo es súper importante entonces. Ahora escuchen el siguiente párrafo. Hasta el Concilio Vaticano II, que ocurrió entre 1962 y 1965, los teólogos católicos se defendían contra los protestantes, diciendo que al guardar el domingo, los protestantes estaban obedeciendo la autoridad de la Iglesia Católica. Pero ahora que el papado se está arrimando a los protestantes, la Iglesia Católica sabe que no puede convencer a los protestantes que guarden el domingo por la tradición de la Iglesia. De modo que usa los mismos argumentos que usan los protestantes en contra del sábado. En Dies Domini, párrafo 30, encontramos lo que dice el Papa Juan Pablo II en cuanto a la señal que distingue a los verdaderos cristianos del mundo. Dice allí, a las puertas del tercer milenio,
La celebración del domingo cristiano, por los significados que evoca y las dimensiones que implica en relación con los fundamentos de la fe, continúa siendo un elemento característico de la identidad cristiana. ¿Qué es lo que identifica a los cristianos? El domingo. En el párrafo 7, él dice, este es un día, el domingo, que constituye el mismo centro de la vida cristiana. ¿Es bíblico eso? No. Siguiente pregunta, número 4. Según la Biblia, ¿cuál es el único mandamiento que reúne las tres características indispensables de un sello? Según la Biblia, ¿cuál es el día que está por encima de todos los demás días? Pues vamos a leer lo que dice la Biblia, Éxodo 20 y el versículo 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. ¿Son los tres elementos de un sello, sí o no? Sí. Un sello, para que sea auténtico, tiene que tener la función o la posición del que está usando el sello, su nombre y el territorio sobre el cual gobierna. Por ejemplo, el sello presidencial de los Estados Unidos dice Donald Trump, su función presidente, territorio, Estados Unidos de América. ¿Cuál es el único mandamiento de los 10 mandamientos que tiene esos tres elementos? Solamente el mandamiento del sábado, como pueden ver aquí. Ahora, hay algo muy interesante. En la antigüedad se han descubierto pactos que estaban escritos en tablas de barro. Tienen varias características estas tablas. Eran pactos entre un rey mayor y un rey menor. Ahora, este pacto estaba escrito, como mencioné, en tablas de barro. Las tablas estaban escritas por ambos lados. Se escribía el documento por delante y luego se volvía a escribir el documento por detrás. Y en el centro, cuando el barro estaba todavía suave, colocaban un sello bien grandote en todo el centro a donde estaba la escritura, y el sello, pues lógicamente cuando se imprimía el sello, se borraba mucha de la escritura. Por eso se volvía a escribir el documento en la parte de atrás. La parte de adelante con el sello demostraba que era auténtico, y luego podían leer atrás de la tabla el documento en su totalidad. Y los sellos, las tablas con el sello, tenían los tres elementos. Hace algunos años estaba yo en la Universidad de Andrews y descubrí esto. Estaba buscando durante una vacación, me iba a la biblioteca a buscar material para fotocopiar, para poner en mi archivo. Conseguí unos libros bien grandotes que se llaman Ugarítica. Yo no sé por qué bajé ese libro, y monstruoso, grandísimo. Y me puse a voltear las páginas y de repente me encuentro todas estas tabletas, como las tablas donde fueron escritos los 10 mandamientos. Y descubrí que estas tablas eran pactos entre un rey mayor y un vasallo, un rey vasallo o un rey siervo. Eran pactos. Y el rey mayor estaba el nombre del rey mayor era Nicmadu. El rey del subalterno era Supiluliuma. Y yo estaba en francés los subtítulos, pero más o menos puedo leer algo de francés. Y luego me di cuenta de algo muy interesante. En un lado de la página estaba la tableta con el sello bien grandote impreso en medio de la tableta, dándole autenticidad. Y decía el subtítulo, decía el nombre del rey, el territorio sobre el cual gobernaba y la función que desempeñaba, rey. En el otro lado de la página estaba la misma tableta, pero por el otro lado. Y estaba todo lo que estaba en la parte de adelante, estaba en la parte de atrás. Y luego me puse a pensar, dije, oye, los 10 mandamientos también fueron escritos en tablas, pero de piedra. Y posiblemente esto les sorprenda, pero los 10 mandamientos estaban escritos por ambos lados, según Éxodo 32, 15 y 16. Yo pregunto, ¿los 10 mandamientos son un pacto entre el gran Dios y su pueblo?
Sí, Señor. ¿Dónde esperaríamos conseguir el sello de Dios en los 10 mandamientos? En el centro de los 10 mandamientos. ¿Y cuál mandamiento está en el centro de los 10 mandamientos? El mandamiento del sábado. Así que la arqueología nos ayuda a entender que el sello de Dios está en el centro de su ley, porque así se escribían pactos en la época cuando Dios dio los 10 mandamientos. Ahora, según el Papa Juan Pablo II, la pregunta es, ¿sobre qué día ha colocado Dios su sello? ¿Y cuál es el día que está por encima de todos los demás días? La página 260, en el párrafo 23, escribió el Papa, a su vez, Agustín observa, está citando ahora a San Agustín, por esto el Señor imprimió también su sello a su día, que es el tercero después de la pasión. ¿Cuál es el día tercero después de la pasión de Cristo en Getsemaní? El domingo. Cita a San Agustín y dice que Dios ha colocado su sello sobre el domingo. Según la Biblia, ¿dónde está el sello? El sello es el sábado. Dies Domini, párrafo 2, el Papa escribió, hay pues motivos para decir, como sugiere la homilía de un autor del siglo IV, que el día del Señor es el Señor de los días. En Dies Domini, párrafo 25, el Papa escribió, el domingo es pues el día en el cual, más que ningún otro, el cristiano está llamado a recordar la salvación que, ofrecida en el bautismo, le hace hombre nuevo en Cristo, más que cualquier otro día, dice él. En el párrafo 55 escribió, y esto es blasfemo, sea bendito aquel que ha elevado el gran día del domingo por encima de todos los días. Se está bendiciendo él mismo, porque él fue el que cambió el día, el papado. Pregunta número 5. ¿Qué actitud tiene Dios para con la antigua práctica pagana de adorar al sol? ¿Cómo mira Dios la adoración al sol? Ezequiel 8, 16 y 17. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová. ¿Y qué? Y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer estas abominaciones que hacen aquí. Ve, el mismo pueblo de Dios está haciendo esto. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. En la Iglesia Católica hay soles por todas partes. Uno de mis pasatiempos favoritos cuando yo visito Latinoamérica es visitar todas las iglesias y catedrales que puedo conseguir para ver las ilustraciones que se encuentran, las imágenes y los retratos en las catedrales y los templos católicos. Y me he quedado maravillado de ver que hay soles pero por todas partes. La tonsura redonda en la cabeza lo hacían los sacerdotes del sol. Además de eso, la hostia redonda de color amarillo es un símbolo solar. Soles aparecen en copas, en altares, en ventanas, en obras de arte, en coronas, en vestiduras, por todas partes soles. ¿Por qué? Porque el papado adoptó el día del sol, parcialmente por lo menos, para complacer a los paganos, para que se sintieran cómodos en iglesias cristianas. Y alguien podría decir, pero pastor, no es lo mismo, y yo mencioné esto anteriormente, no es lo mismo adorar el sol que adorar en el día del sol. Y yo sostengo que en principio sí es lo mismo. ¿Quién creó el sol? Dios. ¿Lo creó para la adoración? No, es un objeto secular. ¿Qué sucede si el hombre lo convierte en un objeto de adoración? ¿Cómo se llama eso? Idolatría. ¿Quién creó el primer día de la semana? Dios. ¿Lo creó para la adoración? No, es un día secular de trabajo. Así es. ¿Qué pasa si los seres humanos lo convierten en un día de adoración?
igualmente es idolatría. No importa que sea un objeto o un día, cualquier cosa que el hombre hace para la adoración es idolatría. ¿Qué dice el Papa en cuanto a los paganos y la entrada del domingo a la Iglesia Católica? En Dies Domini, párrafo 27, el Papa escribió: en efecto, una aguda intuición pastoral sugirió a la Iglesia cristianizar para el domingo el contenido del Día del Sol. Él mismo lo está admitiendo. Expresión con la que los romanos denominaban este día y que aún hoy aparece en algunas lenguas contemporáneas, apartando a los fieles de la seducción de los cultos que divinizaban el sol y orientando la celebración de este día hacia Cristo, verdadero sol de la humanidad. Es decir, llevándolos de adoración al sol a la adoración en el día del sol, el mismo día, así se iban a sentir cómodos en la iglesia. El Catecismo de la Iglesia Católica, página 480, la edición de 1992, dice esto: nos reunimos todos el día del sol porque es el primer día, después del sábado judío, pero también el primer día en que Dios, sacando la materia de las tinieblas, creó al mundo. ¿Y desde cuándo uno debe guardar el primer día? Porque Dios comenzó la creación el domingo. El domingo y el sábado son opuestos. El sábado es el día número 7 y el domingo el número 1. Están en polos opuestos. Dios no mandó a guardar el domingo porque empezó a crear la luz ese día. No, creó todo y luego dice que reposó el séptimo día. Así que el Papa admite que el paganismo tiene mucho que ver con la entrada del domingo a la iglesia como día de reposo. Pregunta número 6. Según la Biblia, ¿qué relación debe existir entre la iglesia y el Estado? Ya hemos leído de Mateo 22, 20 y 21. Entonces les dijo Jesús: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Debe mantenerse separado lo de César de lo de Dios? Sí. Juan 18, 36. Noten lo que dice Jesús. Y el Papa dice que es representante de Jesús. Así que debe ser lo mismo que Jesús, si en verdad representar a Cristo en la tierra. Dice Jesús a Pilato: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. ¿Enseñó Jesús que debe unirse la iglesia con el Estado? No. Dijo que se debe mantener separados los dos. Ahora, según el Papa Juan Pablo II, ¿cuál relación debe haber entre la iglesia y el Estado? Dies Domini, párrafo 64. Solamente en el siglo IV, la ley civil del Imperio Romano reconoció el ritmo semanal, disponiendo que en el día del sol los jueces, las poblaciones de las ciudades y las corporaciones de los diferentes oficios dejaran de trabajar. Los cristianos se alegraron de ver superados así los obstáculos que hasta entonces habían hecho heroica a veces la observancia del día del Señor. Ellos podían dedicarse ya a la oración en común sin impedimentos. Dice: gloria a Dios que Constantino hizo esa ley para que todo el mundo pudiera guardar el domingo por ley del imperio. Ahora, es interesante que esta ley de Constantino, a la cual se refiere el Papa, en realidad se ratificó el 7 de marzo del año 321 y era una ley civil, pero pronto se tornó una ley religiosa. En el sínodo de la Odisea, en el año 336, se convirtió en una ley religiosa, la que había dado Constantino como una ley civil. Dice la parte de esta ley de Constantino que todos los jueces, todos los habitantes de las ciudades
y todos los comerciantes descansen, ¿cuándo? En el venerable día del sol. Y el sínodo de la Odisea en el año 336, confirmado en el concilio ecuménico de Calcedonia en el año 451, el sábado civil se convirtió en el sábado religioso. Leo, los cristianos no han de judaizar descansando el sábado, sino que deberán trabajar ese día. Más bien, siendo cristianos, deben honrar especialmente el día del Señor, no trabajando, si fuere posible, en ese día. Si se les hallare judaizando, es decir, si se les haya guardando el sábado, que sean anatema de Cristo. No duró mucho para que la ley civil se convirtiera en una ley religiosa impuesta por la iglesia. Ahora, según el Papa, ¿qué relación debe existir entre la iglesia y el Estado? Dies Domini, párrafo 66. A este respecto, mi predecesor León XIII, en la encíclica Rerum Novarum, presentaba el descanso festivo del domingo, escuchen esto, como un derecho del trabajador que el Estado debe garantizar. El Estado debe garantizar que la gente guarde el domingo. Interesante. En el párrafo 67 escribió lo siguiente: por eso es natural que los cristianos procuren que, incluso en las circunstancias especiales de nuestro tiempo, la legislación civil tenga en cuenta su deber de santificar el domingo. Clarito. En el párrafo 74, en realidad esto es el párrafo 74 de la exhortación apostólica Sacramentum Caritatis del Papa Benedicto XVI, escribe: es particularmente urgente en nuestro tiempo recordar que el día del Señor es también el día de descanso del trabajo. Esperamos con gran interés que la sociedad, ahora escuchen, que la sociedad civil lo reconozca así también, a fin de que sea posible librarse de las actividades laborales sin sufrir por ello perjuicio alguno. Y el Papa Francisco I está presionando fuertemente para que los señores capitalistas que abusan de sus trabajadores poniéndolos a trabajar el domingo, le den el domingo libre a sus trabajadores. Pregunta número 7. Según la Biblia, ¿cuál fue el día que Jesús especialmente aliviaba las penas y los sufrimientos de sus semejantes? Bueno, el Señor hizo muchísimos de sus milagros para aliviar a los sufrientes los sábados. Aquí tienen una lista: un hombre con una mano seca, echó demonios en sábado, sanó a la suegra de Pedro en sábado, una mujer doblada que no se podía enderezar, un hombre hidrópico, un paralítico por 38 años, un ciego de nacimiento. Jesús usaba especialmente el sábado para beneficiar a los pobres, a los enfermos y los necesitados. Pero según el Papa, ¿cuál es el día que debemos hacer eso? Noten lo que dice Dies Domini. Si este domingo es día de alegría, es preciso que el cristiano manifieste con sus actitudes concretas que no puede ser feliz solo. Él mira a su alrededor para identificar a las personas que necesitan su solidaridad. Puede suceder que en su vecindario o en su ámbito de amistades haya enfermos, ancianos, niños e inmigrantes, que precisamente en domingo sienten más duramente su soledad, sus necesidades, su condición de sufrimiento. Ciertamente la atención hacia ellos no puede limitarse a una iniciativa dominical esporádica, pero teniendo una actitud de entrega más global, ¿por qué no dar al Día del Señor un mayor clima en el compartir, poniendo en juego toda la creatividad de que es capaz la caridad cristiana? Invitar a comer consigo a alguna persona sola, visitar enfermos, proporcionar comida a alguna familia necesitada, dedicar alguna hora a iniciativas concretas de voluntariado y solidaridad.
Sería ciertamente una manera de llevar en la vida la caridad de Cristo recibida en la mesa eucarística. ¿Cuál es el día entonces para ayudar a los necesitados y los enfermos y los ancianos? El domingo. Pregunta número 8. Según la Biblia, el pueblo de Dios guardará el sábado en el futuro en conmemoración de la nueva creación. ¿Correcto? Ya lo leímos, Isaías 66, porque como en los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Pero ¿qué dice el Papa en Dies Domini? Dice lo siguiente: ¿cuál día se va a guardar en el futuro? Y de domingo en domingo, la comunidad cristiana iluminada por Cristo camina hacia el domingo sin fin de la Jerusalén celestial, cuando se completará en todas sus facetas la mística ciudad de Dios, que no necesita ni de sol ni de luna que la alumbren, porque la ilumina la gloria de Dios y su lámpara es el Cordero. Está diciendo que en el cielo no va a haber ciclo semanal, sino que va a haber un domingo sin fin eterno. Radicalmente contrario a lo que dice la Biblia. La Biblia dice de mes en mes para comer del árbol de la vida, y de sábado en sábado iremos a adorar delante de Jehová. Pregunta número 9. Según la Biblia, ¿cuánto valen las tradiciones de los hombres cuando contradicen la palabra escrita de Dios? Marcos 7:7. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Es decir, cuando enseñamos mandamientos de hombres, estamos nosotros honrando en vano a Dios. Ahora, según el documento Dies Domini, ¿de dónde viene la observancia del domingo? Aunque Juan Pablo II hizo un intento valiente de demostrar que la observancia del domingo es algo que comenzó en los tiempos apostólicos, en realidad en otras partes él admite que el domingo vino como resultado de la tradición humana. Vamos a leer aquí algunos párrafos en la página 264. Dies Domini, párrafo 6. Parece necesario más que nunca recuperar las motivaciones doctrinales profundas que son la base del precepto ¿qué? El domingo es un precepto ¿qué? Eclesial, para que todos los fieles vean muy claro el valor irrenunciable del domingo en la vida cristiana. Ahí ya se divisa que dice que es un precepto eclesial. En el párrafo 6, él dice, según la carta pastoral, al observar el domingo estamos siguiendo la perenne tradición de la iglesia, dice él. En el párrafo 18 dice, dado que el tercer mandamiento depende esencialmente del recuerdo de las obras salvíficas de Dios, los cristianos, percibiendo la originalidad del tiempo nuevo y definitivo inaugurado por Cristo, han asumido como festivo el primer día después del sábado, porque en él tuvo lugar la resurrección del Señor. ¿Quiénes son los que establecieron esto? Dice, ¿los qué? Los cristianos lo hicieron. En el párrafo 27, la carta pastoral dice que la reflexión creyente y la práctica pastoral cristianizó el día domingo. En el párrafo 63 dice, así se entiende por qué los cristianos, anunciadores de la liberación realizada por la sangre de Cristo, se sintieran autorizados. ¿Quiénes se sintieran autorizados? Los cristianos, según él, se sintieran autorizados a trasladar el sentido del sábado al día de la resurrección. Y en el párrafo 81 escribió, grande es ciertamente la riqueza espiritual y pastoral del domingo, tal como la tradición nos lo ha transmitido. Qué interesante.
uno leyendo cuidadosamente la carta pastoral, se da cuenta que el Papa está diciendo, este es un precepto cambiado por los cristianos, cambiado por la tradición de la iglesia. Pregunta número 10. Según la Biblia, ¿cuál día guardó la bienaventurada Virgen María? Vamos a ver. Esto se encuentra en Lucas 23, 54 al 56. No tienen la referencia ahí, pero lo pueden anotar. Lucas 23, 54 al 56. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, siguieron también y vieron el sepulcro, y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, prepararon especies aromáticas y ungüentos, y descansaron el domingo conforme al mandamiento. Bueno, yo lo mencioné más para que me protesten. ¿Ve? Ha sido un largo día. Dice aquí, las mujeres, ¿qué día reposaron? Reposaron el sábado conforme al mandamiento. Ahora, ¿qué día dice Juan Pablo II que María, la madre de Jesús, guardó? Dies Domini, párrafo 86. Encomiendo la viva acogida de esta carta apostólica, es la conclusión de su carta, por parte de la comunidad cristiana, a la intercesión de la Santísima Virgen. Ella, sin quitar nada al papel central de Cristo y de su Espíritu, está presente en cada domingo de la iglesia. Lo requiere el mismo misterio de Cristo. En efecto, ¿cómo podría ella, que es la Mater Domini, es decir, la Madre del Señor, y la Mater Ecclesiae, que significa la Madre de la Iglesia, no estar presente por un título especial el día que es a la vez Dies Domini, Día del Señor, y Dies Ecclesiae, que significa el Día de la Iglesia? Entonces, cuando comparamos la Biblia con la carta pastoral de Juan Pablo II, encontramos una drástica contradicción. ¿Cuál de las dos autoridades aceptamos? ¿La de un hombre que está muerto o del Dios viviente? ¿Uno que no tiene poder creador o la señal del que creó los cielos y la tierra y todo el universo? ¿Cuál autoridad aceptamos? Esa es la pregunta clave. ¿Aceptamos las tradiciones de los hombres o aceptamos la palabra de Dios? Este es el punto de contención en el mensaje del tercer ángel. El mensaje del tercer ángel dice: no adores a la bestia, el poder papal, ni adores la imagen, que es la copia en los Estados Unidos de la bestia, uniendo la iglesia con el Estado, ni recibas su marca, la marca de su autoridad, que es la observancia del domingo como día de reposo. No haga eso, porque dice allí en el mensaje del tercer ángel: si tú haces eso, vas a recibir finalmente la marca de la bestia, y la ira de Dios sin mezcla de misericordia va a caer sobre la persona que, a sabiendas, teniendo la luz de la palabra, insiste en desobedecer a Dios y obedecer el poder que se denota como la bestia. Ahora quiero tratar un punto final en el tiempo que nos queda, y está en la página 265. La ironía es que la Iglesia Católica dice que el sábado ha sido cambiado al domingo en la nueva dispensación, pero ellos siguen haciendo lo mismo que el judaísmo de la antigua dispensación. Tienen templos, altares, sacrificios, incienso, rocían agua bendita, vestimentas sacerdotales, fiestas, como si Cristo nunca hubiera venido. Pero cuando se trata del sábado, uno de los 10 mandamientos dice: eso era de los judíos. El Papa declara que el sábado es el día del antiguo pacto y lo llama el sábado judío. El único problema con esto es que el sábado fue establecido en Génesis, antes que hubiese antiguo pacto y antes que hubiese un judío.
y fue establecido por Dios. Una vez hablaba con un individuo y le pregunté, le dije, oye, ¿qué día de la semana guardas tú? Él dice, bueno, yo guardo el día domingo. Yo le dije, yo guardo el sábado. Y él dice, ¿tú guardas el sábado? ¿Por qué guardas el sábado? Porque en Génesis dice que Dios santificó el sábado y en el cuarto mandamiento dice que Dios santificó y bendijo el sábado. Me dijo, ¿y cómo sabes tú que el sábado de hoy es el mismo sábado de Génesis y del cuarto mandamiento? ¿Cómo sabes que es el mismo día? Yo lo miré y le dije, bueno, déjame preguntarte, ¿qué día de la semana guardas tú? Me dijo, yo guardo el domingo. ¿Por qué guardas el domingo? Porque Cristo resucitó ese día. Así que tú guardas el domingo porque ese es el día que Cristo resucitó. Sí, Señor. Le dije, pues si tú guardas el domingo porque Cristo resucitó y es el mismo día, pues el sábado también es el mismo día. Bueno, puede decir que el domingo de hoy es el mismo día de la resurrección, pero el sábado es otro día. Y luego me dijo, pero ¿cómo sabes que el sábado de la creación es el mismo sábado que guardó Jesús? Le dije, te voy a explicar por qué. Porque Jesús creó el sábado y Jesús no iba a guardar el día equivocado. Yo me maravillo, hermanos y hermanas, cuando yo veo cómo los cristianos quieren deshacerse del sábado. ¿Por qué? Si es el día que Jesús quiere pasar todo el día con nosotros, donde suspendemos todo lo nuestro, todo lo secular, televisión, música, juegos, shopping, y dedicamos todo el día a actividades espirituales para recargar nuestras baterías con Jesús. Para eso es el sábado. No es un yugo de servidumbre, no es una carga que nadie puede sobrellevar. Es un día bendecido por Dios. Es un deleite, según Isaías el capítulo 58. Delicia, lo llamaré delicia, santo, honorable de Jehová. Qué insulto cuando un cristiano dice, ese es el sábado de los judíos, como si los judíos lo hubieran creado. El sábado de Jehová porque Él lo hizo. Como todo lo demás que existe es de Él porque Él lo hizo. ¿Cómo vamos a decir que todo lo que Dios hizo es de Él, pero el sábado es de los judíos? No tiene ningún sentido. Así que esta será la gran prueba final. ¿Sello de Dios o marca de la bestia? ¿Reconocemos la autoridad de Dios guardando su santo sábado? ¿Reconocemos la autoridad de la bestia observando el cambio del día que Él hizo? Y esta será la gran prueba final que dividirá al mundo al final en dos grupos.